dando continuidade nessa jornada internacional de ciência e atividade física. Nossa próxima palestra é com o professor Sumar Gomes, da Universidade de Zulia, de Quito, no Equador. Gostaria de chamar também o professor Carlos Alberto Figueiredo para a mesa mediadora. Muy bien, muy buenas noches a todos. Antes de iniciar la presentación, yo quisiera que, como todos estudiantes y profesores de educación física, luego de 45 minutos de excelente presentación de la profesora Carla Araujo, por favor, nos podemos levantar. Vamos a levantarnos un poco. Como todo, vamos a levantarnos, profesores, vamos a levantarnos y vamos a hacer un poco como hace el profesor Carlos. Vamos a hacer un poco de estiramiento, vamos a hacer un poco de estiramiento arriba, vamos, estiramiento allí, un poco de estiramiento allí, un poco de estiramiento allí, ok, un poco de estiramiento, muy bien. Vamos a dar un aplauso y luego vamos a gritar, palmas, universo, 1, 2, 3. Dale. No podemos olvidar que estamos estudiando nuestra carrera de educación física y bueno, siempre tenemos que estar muy activos. Y esta actividad todo obedece es un recurso didáctico que todos ustedes deben de tomar en cuenta como futuros profesionales. Un recurso didáctico que nos va a permitir prestar atención y poder captar la atención, en este caso, del expositor. Entonces, tomen en consideración esa actividad. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pregunta importante para todo el auditorio. ¿Cuál es el deporte nacional del Brasil? Quiero escucharlo. ¿Cuál es el deporte nacional de Brasil? Profesor. Fútbol. ¿Qué más? ¿Quién sigue al profesor? Vóley. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién sigue al profesor? Handball, basquete. Muy bien, basquete. Eso. Canoa. Ajá, canoa. ¿Qué más? Gimnasia. Surf. ¿Qué más? ¿Quién sigue al profesor? Corrida. Muy bien. Cuando yo llego al Brasil, asumo de que el deporte nacional es el voleibol de playa. ¿Por qué asumo que es el voleibol de playa el deporte nacional? Porque el fútbol es una religión. El fútbol es una religión. Y así lo manifiesta el profesor Manuel Vázquez Montalbán, español, ensayista, poeta. Dice, el fútbol es una religión en busca de un Dios. ¿Okay? Entonces, eso es el ADN en Brasil, el ADN del brasilero, en Brasil, el deporte, el fútbol. Y es allí donde vamos a conversar el día de hoy sobre cultura gerencial. Más allá de la cultura tradicional de los pueblos, vamos a hablar de la cultura gerencial en las organizaciones del deporte, con dos países en los cuales he vivido y que realmente he profundizado en mis estudios y mis investigaciones para pararme aquí con argumentos y hablar con ustedes sobre lo que tiene que ver con Ecuador y Venezuela como los dos países que hoy voy a poder exponer ante ustedes. Muy bien. Ahora, otra pregunta para el auditorio. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? Los escucho. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? Vocês veem na imagem. ¿Qué ven en la imagen?
Excelente. ¿Qué más? Fútbol americano. Fútbol americano. ¿Qué más ven por allí en la imagen? ¿Ah? Ajá. Excelente. Excelente. En la imagen podemos observar el sentir, el pensar y el actuar de nuestros integrantes, seres humanos que están en las organizaciones del deporte. Es allí donde podemos observar la mirada. Si ustedes ven la mirada, el horizonte, la visión de los integrantes que están en la organización. Esa es la forma como nosotros nos vemos en la organización. Esa es la forma como nos vemos en los equipos competitivos de cada uno de los deportes. Vemos personas que son heterogéneas físicamente, pero que tienen un pensar, un sentir y un actuar buscando el lograr el objetivo principal, que es el éxito, la victoria dentro de un equipo competitivo. De esa misma manera nos comportamos dentro de las organizaciones del deporte. Y esa manera es como me inspira cuando yo inicio este proceso de investigación, de pesquisa, y inicio a reconstruir el objeto de estudio. ¿Cuál es mi objeto de estudio? La cultura gerencial. Fui atleta de la Selección Nacional de Voleibol en cancha, estudiante de educación física, y en la universidad tuve problemas, tuve confronto con las autoridades universitarias del deporte, porque me preocupaba por qué no me daban equipamiento para yo desarrollarme como atleta, por qué no me daban todo el presupuesto que pudiera darme el voleibol universitario para poder yo realizar mis juegos contra otros equipos. Yo tenía ese tipo de problemas con las autoridades de la universidad. Y yo me preguntaba, ¿qué piensa mi director de deporte? ¿Qué piensa mi entrenador? ¿Por qué no me apoya con respecto a las actividades que yo debo desarrollar para yo tener una mejor participación en el deporte, en mi deporte? Entonces hay una visión de los actores, hay una visión allí que yo quería captar, que yo quería de una u otra manera buscar la manera de conocer, pero que no tenía las herramientas, de conocimiento, de profundizar en la investigación, porque estaba en la universidad, no tenía las herramientas investigativas. Entonces, hay una serie de evidencias empíricas que me tocó vivir en mi país, en Ecuador, pero también en Venezuela, y que en la medida que fui pasando de nivel a nivel académico, luego de estar en la universidad, me tocó profundizar y reconstruir ese objeto de estudio, porque de una u otra manera se observa en ese momento esa mudanza generacional. Hay una mudanza generacional. Hay un conforto de nuestra generación con respecto a lo que sucede en nuestro entorno. Eso lo pude vivir yo en mi carrera profesional. Y eso me preocupaba con esas evidencias empíricas que cada día yo me encontraba. Y es por eso que cuando yo tuve los confrontos con las autoridades deportivas de mi universidad, y que también lo hemos visto, ese confronto con las autoridades gubernamentales en mi país y también en el Ecuador, podemos observar unos rasgos autoritarios con respecto a lo que tiene que ver con las personas que están al frente de la organización. Eso lo viví y lo pude poner y esas evidencias empezar a reconstruir ese objeto de estudio cuando estuve iniciando mi proceso en la maestría. Allí donde están ustedes en estos momentos, en el maestrado, allí me di cuenta que tenía la posibilidad de abordar este tema con cientificidad, con ordenamiento, con rigurosidad científica, para poder tener argumentos de saber qué es lo que realmente estaba sucediendo. Una presencia total y seguida de esa retórica de nuestros gobernantes.
una retórica que vemos en las organizaciones, una retórica que tenemos de esa cultura que tenemos con respecto a lo que tiene que ver con nuestras autoridades gubernamentales. De una u otra manera, esas fueron las evidencias empíricas que pude yo, de una u otra manera, encontrarme. Y además, esa evidencia, una de las evidencias fue la preocupación científica en saber qué es lo que estaba sucediendo con la cultura gerencial, con esos protagonistas gubernamentales, universitarias, que pude yo confrontar durante mi periodo como atleta y como profesional. Pero además, esos fueron los fenómenos que justificó la intencionalidad de mi pesquisa. En este proceso de reconstrucción del objeto de estudio, sabemos que toda organización posee una filosofía organizacional. Toda organización posee una misión, una visión y unos valores. Una visión en la cual proyecta a la organización hacia un futuro. Todo equipo deportivo también tiene una visión y también tiene una razón de ser. Tiene una misión en la cual necesita el acompañamiento. ¿A quién me acompaña? ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Con quién contamos? Esos son los elementos que nos va a permitir a nosotros fortalecer esa filosofía organizacional y que además está siendo acompañada por los valores, por esa guía de comportamiento que nos va a dar a nosotros la posibilidad de fortalecer esa cultura organizacional. Esa cultura organizacional que está impregnada de las creencias, de los valores, de las reglas, de las actitudes, hábitos, rutinas, códigos y símbolos que nos va a permitir allí darle movimiento, movilidad a nuestra cultura organizacional y una serie de comportamientos que podemos observar en nuestras autoridades y en las organizaciones, comportamientos buenos o malos, según la perspectiva. Un aspecto muy subjetivo de la situación, pero que nos va a dar un resultado positivo o negativo dependiendo del comportamiento de esa persona, de esa autoridad que está allí. Por eso es que en Venezuela y en Ecuador hay una frase muy común que se dice: dime cómo piensas y te diré cómo se mueve la organización. Dime cómo piensa la autoridad y te diré cuál es el comportamiento de nuestra organización. Y es allí donde el único proceso que le da vida a esa cultura organizacional es la cultura gerencial. Es esa persona que está ahí al frente de la organización. En ese proceso de pensamiento estratégico, que es el que me va a dar a mí la posibilidad de desarrollar y tener visibilidad positiva con respecto a la cultura organizacional, convirtiéndose en un factor clave de éxito. Y aquí se formula una pregunta de investigación. ¿Cuál es la cultura gerencial deseable en las organizaciones del deporte, por ejemplo, del Brasil? No lo sé en este momento. Por ahora no lo sé. Hay que investigar y profundizar para saber cuál es la cultura gerencial deseable para nuestras organizaciones del deporte, la cual sí lo pudimos responder desde la perspectiva de los actores sociales entrevistados hasta en los países de Ecuador y Venezuela. Basado en 3 elementos importantes que emergieron de nuestro proceso de codificación, que ya lo vamos a ver. Esos 3 elementos fueron el perfil gerencial, la característica de la cultura organizacional y la concepción de la cultura gerencial. 3 elementos que emergieron y que son los principales, los elementos estructurales que vamos a ver más adelante y que hemos podido nosotros codificar y desarrollar en nuestra investigación. Pregunta de nuevo para todo
el auditorio. ¿Qué vemos allí? ¿Qué vemos allí? No lo escucho, a ver. Iceberg. Un iceberg. Ahí vemos un iceberg. Solamente el iceberg, ¿ustedes creen que sea todo el iceberg? Que es solamente la punta del iceberg. Bueno, esa punta del iceberg es lo que nosotros representamos a diario, en nuestro comportamiento organizacional. Nosotros somos la representatividad de esa punta del iceberg. Porque cuando yo que le narraba mi historia en la universidad, que estaba como atleta, yo solamente veía la punta del iceberg del director de deporte y le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos apoyan en nuestro deporte universitario? Pero solamente lo veía él. ¿Qué sucede en este momento si yo me paro acá y veo al profesor Carlos? ¿Paro acá? ¿Qué pasa? ¿Qué están viendo? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué están observando? ¿Qué observan? ¿Qué observan? Una persona con unos rasgos bravo, serio, ¿cierto? Con los brazos cruzados, y lo que no saben ustedes es que me está pegando el aire acondicionado y tengo frío. Es decir, no estoy bravo, sino que me está pegando el aire y siento frío. Eso es lo que sucede cuando nosotros, de una u otra manera, observamos a una persona y de una vez lo estigmatizamos y tenemos un prototipo de persona y decir, ese compañero, ese profesor que está allí está serio, ¿qué le pasa? No, sino que realmente está prestando atención a lo que estamos hablando. Entonces, ese comportamiento organizacional es lo que nosotros representamos a diario. Pero hay que colocarle la lupa. Ahora sí hay que profundizar y colocar la lupa. Vamos a colocarle la lupa a este iceberg que está allí. Si nosotros le colocamos la lupa a este iceberg, por dentro de ese iceberg, de esa punta del iceberg, estamos observando las creencias. ¿Qué pasa en el juego del día de hoy? ¿Qué pasó qué sucedió, por poner un ejemplo, qué sucedió con la decisión que tuvo Carlos Ancelotti en no llamar a Rodrigo, a Neymar y a quién más? ¿A quién más no llamó Ancelotti? Vinicius. ¿Qué pasó allí? Hay una creencia. Si tú lees las redes sociales, en las redes sociales hay una serie de personas con una creencia que sí tenían que estar allí. Es su perspectiva, la perspectiva de las redes sociales de la gente que siente y padece que tenía que estar allí, que por qué no estuvo allí. Bueno, hay una creencia en ese sentido. Si en este momento entra un sacerdote por acá y yo soy cristiano, llega el sacerdote y en ese momento yo le pido la bendición, Padre. Pero aquí de repente puede haber una persona que es agnóstica, no cree, atea o no cree en el sacerdote y dice, bueno, ¿cómo es posible que Sumar esté besándole la mano a un ser humano cualquiera? Esas son creencias, y eso sucede en nuestras organizaciones del deporte. Nuestros directores técnicos, nuestras autoridades, hay una creencia, hay unas rutinas, hay unos valores y hay unos mapas. Nosotros estamos constituidos, nuestros mapas gráficos, nuestras creencias. Así nos comportamos porque tenemos un mapa gráfico en la cual nos permite a nosotros actuar todos los días de una manera que realmente lo hemos de una u otra manera tomado en cuenta para fortalecer nuestras actitudes. Ahora, esas creencias y estas actitudes de una u otra manera impactan en las tomas de decisiones, impactan en las tenacidades,
la colaboración, en el autoestima. Nuestra creencia y nuestros mapas impactan allí. Impactan en el día a día. Y es por eso que impactan y se mueve esa cultura organizacional. Pero para que esa cultura organizacional tenga vida, para que esa cultura organizacional se mueva buscando y logrando el éxito, debemos tener una cultura gerencial. Vean cómo es tan importante mis creencias en la investigación sobre la génesis de nuestros problemas en el deporte y en nuestras organizaciones. Cuando la profesora Carla Araujo, en este momento de su exposición, decía que una palabra importante, la educación, y que las personas que de una u otra manera se iban a beneficiar en torno a una ciudad inteligente, allí tiene que haber un proceso de toma de decisiones para que eso se pueda lograr. ¿Quién toma la decisión para que podamos tener esa educación que todos exigimos? Hay personas claves que deben tomar las decisiones para que eso pueda lograrse. No podemos seguir hablando en ese momento de generalidades. Las organizaciones, las autoridades. No, ¿quién es? Bueno, es Carla Araujo, la doctora Carla Araujo, jefa, presidenta de un instituto que es la que toma la decisión y tiene esa visión para que haya un proceso educativo y tomar esa decisión. O sea, son los seres humanos que integran las organizaciones quienes son los que toman las decisiones. Es allí donde se basan esas decisiones en valores. Entonces yo le preguntaría a la profesora Carla, siendo hipotéticamente la persona que está al frente en ese proceso de la ciudad inteligente de Belén, bueno, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus valores para que pongas en práctica lo que realmente sería el proceso de la actividad que va a desarrollar con la ciudad inteligente? Por ejemplo, y es aquí donde entramos al encuentro de la realidad. El encuentro de la realidad investigada, a la investigación, a pasar ese prisma de las opiniones, cerrar esas brechas de nuestras opiniones, de nuestras creencias y pasar por el prisma de la metodología de la investigación. Queridos estudiantes, debemos tener la posibilidad de aplicar métodos científicos para cerrar la brecha entre la opinión y los argumentos científicos que nos den validez de lo que estamos diciendo. Porque si no caemos en las opiniones, nuestras autoridades hablan y no tienen basamento científico para dar nuestras opiniones. Entonces, ¿cuál es el método que nosotros aplicamos? El método cualitativo. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de subjetividad, estamos hablando de perspectiva del ser humano en un momento determinado. Entonces tomamos el proceso, el método cualitativo que nos permitió, por mi naturaleza, como ustedes están viendo, de preguntar. Desde que llegué a Brasil, ando preguntando por qué el éxito, a qué se le atribuye el éxito del deporte brasileño. Por ejemplo, una de las tantas preguntas. Me gusta cuestionar, me gusta preguntar, me gusta saber qué es lo que sucede. Mientras que estaba la profesora Carla conversando, yo miraba hacia atrás y yo dije, hay una cultura que nos ataca de la inteligencia artificial, de la tecnología, de las redes sociales. El proceso humanista que debemos rescatar. Cuando miraba hacia atrás veía a los jóvenes que nacieron con la tecnología en la mano, con sus celulares, bueno, estudiando, tomando nota, pero estaban con sus celulares a la mano. Yo cuando estudiaba no tenía celular, tenía un lápiz, si acaso, y papel. Pero tenemos que ir, ¿cómo atacamos a ustedes que son la juventud, que son esa generación, para que se fortalezca y llamemos a ese humanismo que nosotros queremos, de investigar,
de profundizar en nuestro trabajo y el desarrollo de cada una de las actividades que nosotros venimos realizando. Entonces, aquí hay un análisis. Iniciamos el análisis de los datos. Y ese análisis de los datos está basada en la toma de las entrevistas. Vean la metodología. Iniciamos el proceso de una toma de entrevista y una conversión en unidades de hermenéutica. Es decir, que de una u otra manera hay tres elementos importantes: la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva, como tres elementos basados en un libro que traes acá, que es el libro de Juliet Colvin y Ansel Straub. La Biblia, en la metodología, en la teoría fundamentada, que es la que utilicé. La teoría fundamentada es mi base, es mi libro de cabecera que me va a permitir a mí tomar este instrumento y analizar los datos. Como decía el profesor Johnny Saldaña, profesor de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, decía que la codificación es el punto, el factor clave de éxito para que nosotros podamos conseguir de esas entrevistas lo que realmente quería decir nuestros entrevistados. Y es por eso que hemos realizado nuestra entrevista, luego la convertimos en unidades hermenéuticas. Es decir, cuando hablamos de conversión en unidades hermenéuticas, ya la entrevista y el entrevistado ya pasa a un segundo plano y me interesa realmente lo que dice o lo que dijo el entrevistado. Es decir, que ahora tomo la entrevista como tal, lo convierto en unidades hermenéuticas y la codificación abierta como primer proceso. Esa codificación abierta lo agrupo, empieza el proceso de agrupación en etiquetas, en producción en categorías emergentes. Inicia un proceso de categorías emergentes que la voy categorizando y la voy de una u otra manera seleccionando y agrupando. Lo empiezo a agrupar con etiquetas. Etiqueto cada uno de esos de las entrevistas y lo empiezo a colocar algunos rótulos que me van a dar a mí la posibilidad de etiquetarlo con elementos sustantivos, es decir, con aquello que el investigador interpreta, pero también con códigos sustantivos, ¿ok? Aquí está, reviso aquí, código sustantivo y los códigos vivos. Dos elementos que ya vamos a ver un ejemplo en esta construcción teórica. Y aquí es en donde luego de estos tres elementos y procesos de codificación de las entrevistas, inicia ese proceso de construcción teórica. Y ese proceso de construcción teórica parte de un método comparativo constante. Es decir, que llega un momento que hay una saturación teórica de los entrevistados. Es decir, los entrevistados inician ese proceso de repetir. Hay una repetición en cada uno de lo que consigue el investigador de esos códigos sustantivos y códigos vivos. Aquí vemos rápidamente vamos a ver un ejemplo. Aquí estamos viendo cómo yo subrayo en esa entrevista, cómo yo subrayo en ese texto, en ese pequeño párrafo, estoy subrayando cada uno de los códigos o de las entrevistas que yo interpreto y que agrupo para luego identificar y descomponer cada uno de los datos. Estoy identificando lo que me quiso decir el entrevistado. Y luego, como muy bien, empiezo a codificación con códigos vivos y sustantivos. ¿Cuáles son los códigos vivos? Los códigos vivos son aquellos que textualmente el entrevistado me acaba de responder o acaba de responder y que no hay necesidad de interpretarlo. Por ejemplo, como aquí dice, integración, respeto por la organización y amor que se tiene por el deporte. Códigos vivos. Código sustantivo, lo que me quiso
lo que yo en este momento identifiqué. Infelizmente, en los últimos años, la política interfirió en una nueva política esportiva, más esa política partidaria de intentar mudar mentalidades, de acreditar que con esa política los atletas aumentarían su nivel competitivo, mas no es el caso. Isso tem sido muito prejudicial ao esporte nacional e, consequentemente, a cultura gerencial não está clara. En esa oportunidad, mi código lo rotulé con un código sustantivo. Hoy la cultura gerencial no esporte no está clara. Eso es un proceso importante que me va a dar a mí cerrar la brecha con respecto a lo que nuestro entrevistado muy bien comentaron. Y allí los agrupo en categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Las categorías emergentes en esta entrevista: cultura, características de la cultura gerencial, el perfil gerencial y los descriptores de la cultura gerencial, como lo vemos en este cuadro acá. ¿Okay? Las etiquetas conceptuales, como la vimos en este momento, luego de analizados los datos, y en esta oportunidad la característica de la cultura gerencial fue la que predominó dentro de las categorías. ¿Okay? Como lo vemos acá, concepción de la cultura gerencial. Eso fue el proceso de codificación abierta. Y en la codificación social existe el proceso de relación. Con respecto a esas etiquetas, la relación con respecto a si es contradictorio, esas etiquetas contradictorio, si hace parte, si es una consecuencia y si es propiedad. Y cada uno de ellos tiene un significado con respecto a el proceso de etiqueta, es decir, si es contradictorio. ¿Contradictorio a qué? Contradictorio a lo que realmente es la visión que se tiene, el deber ser dentro de las organizaciones y la preocupación que sostuvo en esta oportunidad cada uno de los entrevistados. Cuando tú haces esa relación, es contradictorio a lo que tú piensas y sientes con respecto a la operatividad, al día a día en nuestras organizaciones. Y después, en esta oportunidad, entonces, sigo realizando el proceso y empiezo a mirar y a realizar y ver cuáles son los hallazgos en esta. ¿Qué pude observar? ¿Cuáles fueron los resultados en nuestra investigación? Bueno, hay unos elementos estructurales del perfil gerencial y la concepción de la cultura gerencial. Y yo me detengo acá porque yo recuerdo mucho a un profesor en la universidad que siempre tiene una forma de intervenir. Cada una de sus intervenciones en la universidad siempre dice que el problema del deporte venezolano es un problema estructural. Y yo le comentaba al profesor, bueno, ¿a qué te refieres tú cuando un elemento es estructural? Entonces, porque yo interpreto, según la ciencia administrativa, hay dos conceptos de lo que tiene que ver con la organización. Uno, que hay un concepto que te dice que la organización es un mapa jerárquico que de una u otra manera constituye una organización, una estructura, unas paredes, unos objetos tangibles. Pero también hay otros autores como Henry Misberg o como Drucker que te dicen, y como el mismo Charles Handy, que te dice, la organización es el sistema vivo de los integrantes de una organización que sienten, padecen y actúan dentro de la misma. Es decir, son los seres vivos los que realmente mueven la organización. Entonces hay una parte estática y una dinámica de lo que tiene que ver con la organización. Y eso se lo explicaba yo al profesor. Y es por eso que estos elementos estructurales están basados en estas dos dimensiones, que son el perfil gerencial y la concepción de la cultura gerencial. Y aquí hay tres elementos importantes: la formación académica,
la experiencia acumulada y lo que realmente ayer el profesor Sarmiento conversaba, formación gerencial. Nos falta formación gerencial y nos falta competencia gerencial. Yo apuesto de que aquí hay personas como el profesor Carlos, como el profesor Sarmiento, como el profesor Roberto, con mucha experiencia como atleta, mucha experiencia vivida, mucha formación académica. La interrogante es, no los conozco a profundidad, ¿tenemos competencias gerenciales? En Venezuela carecemos de esas competencias gerenciales. Yo quiero aquí, hablando de estos tres elementos, de citar un libro que el día de ayer, el día martes, me entregó el profesor Carlos Figueiredo. Es un libro llamado Gestión do Esporte e Hélice Tríplice. Un libro que realmente también autor el profesor Sarmiento, y yo quiero citar rápidamente, porque si ustedes ven allí, hay tres elementos fundamentales. Hay tres elementos y quería hacer un paralelismo con respecto a esta actividad. En el capítulo número 1, en donde se escribe sobre la educación física, desenvolvimiento e innovación, el argumento de la hélice tríplice, aquí hay una gran interrogante que para mí es parte de ese movimiento en la cual el profesor Sarmiento y el profesor Figueiredo escriben en este libro, y dice: ¿cuál es o cenário da pesquisa en educación física no Brasil? Cuando se focaliza a sinergia entre a universidade, o governo e a empresa en relación a innovación y ao desenvolvimiento local. Tres elementos que de una u otra manera hago el paralelismo, porque también son tres elementos que tenemos acá en esta presentación, y que además en su conclusión, para responder a esa pregunta, el profesor dice: os dados analizados a partir da consulta ao portal da innovación permiten inferir que a educación física vem se constituyendo numa área de pesquisa que se podría caracterizar como típicamente multidisciplinar. Muchos dos pesquisadores que actúan en pesquisa en educación física proveen de diferentes áreas do conocimiento. Todavía falta por la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir acá? Que hay tres elementos igual, y de una u otra manera esos elementos de la transferencia de conocimiento impactan en la característica de la cultura organizacional. Y aquí hay tres elementos, tres elementos fundamentales, elementos estructurales. El perfil gerencial. ¿Qué se quiere ver? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos ver en la visión? ¿Qué pudimos ubicar? ¿Qué pudimos conseguir en Venezuela y en Ecuador? Bueno, que hay una experiencia. Esa es la visión que se tiene. Ese es el deber ser. Experiencia en el sector. Profesionales universitarios. Habilidades de lideranza. Pero aquí lo importante y que una de las grandes falencias en Ecuador y en Venezuela es que no poseen, y eso es lo que se desea, que posean herramientas de gestión. Nosotros hemos tenido personas que en el Ministerio del Deporte han sido campeones olímpicos. Hemos tenido personas dirigiendo el Ministerio del Deporte que son medallistas olímpicos. Hemos tenido personas allí, mujeres, hombres, alto, bajo, de otros colores. Lo hemos tenido allí con una cierta característica. Personas jóvenes, personas adultas, personas que son licenciados en educación física, personas que no son licenciados en educación física, son políticos en su esencia.
Pero allí no radica el problema. El problema no radica en tu color, en tu raza, en tu religión. Eso no es el problema. El problema radica aquí, en poseer la herramienta de Gestalt. Allí. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Tenemos herramientas para poder afrontar los retos y desafíos en nuestras organizaciones? Eso es lo que debemos. Ahora, eso es lo que deseaban nuestros entrevistados. ¿Cuál es la operatividad? ¿Cuál es el día a día? Bueno, el día a día es que la gerencia está basada en experiencia deportiva y en formación necesaria para el cargo. Pero también tenemos acá a que los gestores deportivos no tienen diplomas universitarios. Y lo más importante, que para mí es uno de los factores que nos aleja de los países latinoamericanos, que hace falta una escuela de formación de gerentes del deporte. No lo tenemos. No tenemos esta escuela de gerencia del deporte. Son las universidades en su baja carga horaria que nos dan una asignatura llamada organización deportiva y organiza un evento, pero no tenemos quien nos pueda formar a nosotros en Venezuela y en Ecuador específicamente. No lo tenemos. Luego, otro elemento estructural, la característica de la cultura organizacional. ¿Dónde aspiramos llegar? ¿A dónde aspiramos llegar con nuestra cultura organizacional? Bueno, aspiramos a tener de una u otra manera, y esa es la aspiración de nuestros entrevistados, quieren que la filosofía organizacional sea impregnada en todos los integrantes de la organización, que todos conozcan de una u otra manera cuál es la visión y cuál es la misión de la actividad. ¿Y qué nos pudimos conseguir acá? Bueno, nos conseguimos que de una u otra manera no funcionan nuestras organizaciones del deporte, y las personas que están al frente de las organizaciones no funcionan con planes estratégicos, no piensan cuáles son los desafíos y los retos que eso nos avecinan, no son personas que son proactivas y anticipatorias a los problemas que van a suceder y que tenemos que enfrentar, sino que trabajan con planes operativos anuales, los famosos POA, los planes operativos anuales. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela y en Ecuador. Y la concepción de la cultura gerencial, ¿qué se espera lograr con la concepción? Bueno, profesionales altamente entrenados, capacidad de lideranza, eso es lo que necesita, lo que desea a nuestros entrevistados, ¿no? Que haya un constante proceso de administrativo básico, de fortaleza, de herramientas básicas en el proceso de la dirigencia, de la gerencia. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que en esta concepción, aquí en este proceso, las personas que están al frente desconocen de una u otra manera lo que son los conceptos básicos de la educación física, el deporte y la recreación en nuestros países, para poderle darle movilidad a cada uno de los conceptos. Es decir, que las organizaciones, los atletas, están esperando que el dirigente se ponga la camiseta, vaya al campo, visite los salones de clase, visite a nuestros atletas y que nos digan qué necesitan, en qué te podemos ayudar. Eso es lo que quiere la gente. La gente necesita que sus líderes bajen, se pongan la camiseta y vayan al campo y también estén allí al frente, porque ya es la hora para. Y uno de los patrones también es que existen gestores que no poseen esa formación, por consecuencia no vamos a aspirar de que ellos puedan bajar al campo a poder hablar con sus atletas, y tampoco tenemos un personal suficiente de formación universitaria. Es decir, hay una existencia y una deficiencia en el pensamiento estratégico. Y toda esta actividad investigativa se consolida en mi vida académica y de pesquisa. Y esa vida académica y de pesquisa se resume en la publicación, en la divulgación. Ese proceso de divulgación de lo que hemos venido realizando. Hoy es un proceso de divulgación. Hoy aquí en la universidad, en Universo, es un proceso de divulgación.
Un proceso de qué está sucediendo con una pesquisa denominada cultura gerencial. Y bueno, aquí están los artículos científicos y aquí nosotros vemos reflejados las actividades, los eventos, las actividades que realmente hemos venido desarrollando, actividades de capacitación a todas las organizaciones del deporte, a estudiantes, a los que están en la iniciación, en el semillero de investigación. Le estamos proveyendo de herramientas para investigar, ¿no? y las actividades a nivel de Iberoamérica. Y también aquí les presento los libros que se han publicado 2022 en el momento de la pandemia. En el momento de la pandemia, aquí, en esta oportunidad, este libro condensa la actividad que realizamos en foros iberoamericanos, que participó el profesor Carlos, el profesor Charles Mota, también foro iberoamericano. Realizamos actividades en ese foro iberoamericano de encuentro de estudiantes, los estudiantes del Brasil, de Colombia, de Venezuela, del Ecuador, de México, estuvieron ahí presentes en esas actividades. Pero también tuvimos la posibilidad de acercar a profesionales de muy alto nivel científico, en donde realizaron ese proceso de transferencia de conocimiento y que además se vivió esa experiencia en ese foro iberoamericano en un momento de pandemia. Y luego, 2023 y 2024, con la publicación de las actividades investigativas sobre cultura gerencial en Venezuela y en Ecuador. En 2025 se realiza este año lo que tiene que ver con la cultura gerencial en el estado Zulia, y el reto que voy a asumir a partir de este momento, que es realizar mi actividad de pesquisa con respecto a lo que tiene que ver con la cultura deseable, la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Brasil. Y aquí, para finalizar, el equipo campeón del mundo, para darle un aplauso a ese equipo que logró no solamente ganar la medalla de oro, es cómo lo hizo. Por favor, un aplauso para este equipo. Muy obrigado.